¿Qué tal si oramos y le decimos al Señor que nos hable a través de su palabra? Señor, gracias por tu palabra. Unidos a la oración que hicieron tus siervos, Carlos y Julie, estamos disponiendo nuestro corazón para ser bendecidos, ser fortalecidos a través de la Sagrada Escritura. Si tú nos hablas, Señor, todos vamos a ser beneficiados. Y te pedimos que nos ayudes a ser maleables. Nos disponemos en tus manos para que la palabra nos dé la forma que tú quieres que tengamos. En el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, seguramente usted ya haya visto el título de la enseñanza a través de las redes sociales. Productividad en medio de la sequía. Y sí que se está hablando de sequía por estos tiempos. En otras palabras, se dice que el mundo está en alerta. Estos son titulares de periódicos, fuentes informativas importantes y serias. Dicen que el mundo está en alerta. En alerta por la rápida desaceleración global. Todo lo que usted escucha, containers, lo que está pasando con insumos, lo que está pasando con todo ese movimiento que llevaba un ritmo, se desaceleró. En Estados Unidos y en diferentes lugares ya no hay vehículos como había antes. Se va a comprar, no hay, le llegan un año. Hay un desacelere en toda la economía mundial. La disparada del dólar pone el mundo en alerta. Por primera vez se está viendo que el dólar supera el euro. Pasa la barrera de los 4.400 pesos. Y eso pone en alerta porque afecta indiscutiblemente toda la economía. Y no es un efecto solo en Colombia. Se dice que países como Chile, Argentina, en toda Latinoamérica, el dólar ha venido subiendo. Eso genera impacto. La caída del precio del petróleo. Entonces ya estamos hablando de un combustible a nivel mundial. Afecta las bolsas de todo el mundo. La incertidumbre por la guerra en Ucrania, que está tan lejos, pero que afecta al campesino aquí en nuestro país. Eso habla de que el mundo está en alerta. De otro lado, cuando miramos en nuestra vida cotidiana, también podemos decir que el alza de alimentos. Fuimos con mi esposa a comprar 2 mandarinas porque ya somos 2. Ya no compramos 3 mandarinas. Gracias a Dios ahora compramos 2. Oiga, casi 2,000 pesos 2 mandarinas. Cuando antes con 2,000 pesos se compraba una docena de mandarinas. Pero ya, o una promoción, una bolsa de mandarinas. Ya 2,000 pesos alcanza para 2 mandarinas. Y seguramente quienes hacemos aquí mercado, ¿quién hace aquí mercado? Nos damos cuenta, otros solo comen, pero otros se hacen mercado. Nos damos cuenta que ha subido la carne, el arroz, las verduras. Y creo que en esta mañana hemos venido a celebrar la fidelidad de Dios, porque en su mesa y en la mía ha estado la misericordia y la bendición de Dios. No lo demos por hecho. Aplauda al Señor, apláudalo. Cuando dolorosamente, y por lo cual debemos orar y trabajar en nuestro propio país, literalmente, en regiones como La Guajira, muere gente de sed. Usted y yo tenemos esa bendición del Señor. Tenemos que agradecer, valorar. ¿Cómo no amar a Dios? ¿Cómo no agradecer su fidelidad? Y por supuesto que no podemos dejar de orar por aquellos que están en una necesidad. ¿Decimos amén a eso? Por eso el salmista escribió algo así: dice el necio en su corazón, Dios no hay. Negar a Dios, negar su fidelidad, negar su misericordia, cuando Él ha sido tan bueno con nosotros. Los servicios, la inflación por decreto se subió el mínimo como
no se había hecho antes a un 10%, pero en los primeros 5 meses la inflación se absorbió ese aumento. 9.07 la inflación de los primeros 5 meses. Entonces, ¿a dónde va a terminar el año? Eso habla de alerta, de sequía. Y no podemos ignorar que al lado de ello hay otras sequías. Cuando vemos en casa el endeudamiento, metas por alcanzar, desafíos, la enfermedad de un familiar, un asunto sin resolver, la amenaza de separación de la pareja, el dolor que hijos pueden causar, eso produce sequía. Pero ¿cómo Dios nos permite ser productivos en medio de la sequía? Así que estamos en un mundo que vive sequía. Y hay un pasaje en Génesis capítulo 26, los versículos 1 al 5, a través del cual Dios nos va a inspirar y nos va a hablar en esta mañana, porque Dios nos llama a ser productivos en medio de esa sequía. Estudiemos la historia del patriarca Isaac, hijo de Abraham, padre de Jacob. Este hombre que dicen que la Biblia de los 3 es el que menos toma tiempo para hablar, pero que nos deja unas enseñanzas importantes. Y dice la palabra de Dios así, Génesis 26, 1 al 5. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Quiero que usted le ponga sentido al texto. ¿Hay hambre? Dice que ya había pasado una hambruna en la época de Abraham. Eso lo registra Génesis capítulo 12, versículo 10, por si lo quiere referenciar, lo quiere anotar. Ahora Isaac vive también un momento de hambruna en su época. Y dice que cuando está ese momento, Isaac reacciona. Y dice que se fue a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y en ese momento que Isaac está reaccionando por causa de la hambruna, se le aparece Jehová. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hizo Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto Abraham oyó mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. En otras palabras, quédate quieto en la tierra que yo te voy a dar. Y si tú me obedeces, te voy a soltar un paquete de bendición. Te voy a cubrir, te voy a bendecir. Así que en esta historia interesante, tenemos que considerar que como iglesia debemos ser conscientes de las sequías que se nos pueden presentar en algún momento de la vida. Pero como por sobre todas aquellas sequías, es la promesa de Dios la que nos sostiene de lo alto. ¿Cuántos dicen amén a eso? Abordemos esta historia de Isaac, la cual no dista, no tiene mucha diferencia a la época que vivimos, pero cómo la enfrentó. En el texto vemos cosas importantes. Lo primero que se evidencia es la furia de la sequía. La furia de la sequía. Nadie quiere hablar de sequías. Nadie la anhela, pero dolorosamente vienen. Sequías físicas, sequías económicas, sequías espirituales, vienen las sequías.
Y la sequía que produce hambre, pues es una evidencia de un momento de crisis. La crisis no es otra cosa sino aquello que se nos sale de las manos, de lo cual no tenemos control, de lo cual se convierte en un gigante que no sabemos realmente cómo podemos derribar. Mientras tenemos el control no nos sentimos en crisis, ¿verdad? No nos sentimos en crisis. Pero cuando viene ese momento, entonces ahí hay una crisis, hay una sequía. Isaac comienza a vivir la sequía por la hambruna. Y la sequía, esa furia de la sequía, afecta las emociones. Mire lo primero que quiere impactar. Una persona que está en un momento de sequía puede comenzar a experimentar temores y ansiedades. De hecho, se dice, lo escribe un hombre prominente como es Augusto Cury, un gran escritor, psiquiatra con fundamentos bíblicos, y dice que la pandemia del siglo XXI no es el coronavirus. Lo escribió antes de la pandemia y dijo: la pandemia del siglo XXI se llama la ansiedad. La gente está ansiosa. La gente está llena de temores. Se está comiendo el almuerzo y tiene angustia y no sabe si va a cenar y qué va a pasar mañana y el futuro de los hijos. Y la vida está dura. Y cuando tiene un poco de calma, las noticias amarillistas comienzan a llenar de más pánico. Mataron aquí, atracaron allí, no hay comida, alzas, guerras, rumores de guerras, desastres naturales. Todo eso genera temor y ansiedad. Y los corazones están ahí. Estaban dando una noticia precisamente de la ciudad de Medellín. Una gran clínica de atención mental ya está full, no da abasto. Las clínicas están llenas porque hay temores y ansiedades. Y eso hace que la gente se debata entre la queja y el lamento. ¿Cuál es el lenguaje de la gente? ¿Cuál es el lenguaje? Un lenguaje desalentador. La gente se reúne alrededor de una pochola, se reúne alrededor de una comida, se reúne alrededor de ciertos momentos, escenarios. ¿Y cuáles son los diálogos? Diálogos de incertidumbre. Que la derecha, no, que si la izquierda, que uno y otro. ¿No se da cuenta cómo somos insatisfechos y cuánta queja y lamento hay? Que sin haberse posesionado el gobierno de Gustavo Petro, ya están hablando mal de ese gobierno. Ninguno los tiene contentos. Ni la derecha ni la izquierda, ni el que sale ni el que entra. Ya la gente está hablando mal, está insatisfecho porque hay una sequía. Y esa sequía hace que haya queja y haya lamento. Las palabras de las personas así. Y por supuesto que eso hace que en el espíritu haya un desánimo y una resignación. Y entonces se escucha a una persona decir: la vida es dura, la vida es difícil. Algunos dicen: yo quisiera morirme. ¿Por qué los índices de suicidio en las edades jóvenes se ha aumentado? Porque hay una incertidumbre. Y eso hace que haya un desánimo y una resignación. Los muchachos hoy no se quieren casar. Y los que se casan no quieren tener hijos. Ya estamos viendo muchachos que sin tener hijos se mandan a hacer la vasectomía, se mandan a poner el dispositivo porque no queremos tener hijos. ¿Cuál es la mentalidad? ¿Para qué tener hijos en un mundo tan sufriente? Mire cómo somos atrapados. Todo eso es un lenguaje, es la furia de la sequía que está generando un colectivo, un pensamiento colectivo de desánimo, de ansiedad, de temor, de queja, y genera una resignación. Eso lo hace. Entonces esa amenaza de la sequía viene para paralizar, y es donde condiciona nuestra manera de pensar. Roba los sueños y roba la esperanza. Aquí hay una gráfica que le quiero mostrar, si son tan amables. Podemos tener una gráfica que es sencilla,
Y no pretendo a través de ella explicarlo todo, pero es ilustrativa de tal manera que cualquiera de nosotros la podemos comprender. Donde está el cerebro. Y vamos a ver cómo a través de la furia de la sequía se puede cerrar la mente. Se puede tener una mente cerrada. Y cómo una mente cerrada está condicionada a ciertos pensamientos. Mire lo que dice ahí. Aquí me lo ampliaron más en el primer servicio. No sé si lo puedo tener más ampliado aquí. En mi pantalla, aquí abajo. Yo lo tenía más grande. Pero aquí tenemos, por ejemplo, nótese lo que nos dice la gráfica. Es una persona que se lamenta. Es una persona atrapada por los imposibles. Es una persona que ¿qué? Que está estancada. Es una persona que está subestimada del qué dirán también, atrapada por el miedo, y también está condicionada o conducida por el enojo y por una conducta apocada. Una persona que tiene una mente cerrada es así. Es una persona que habla negativamente, piensa negativamente, busca víctimas, se queja. No puede considerar que las grandes oportunidades sean para su vida. Pero si la persona tiene la mente abierta, es una persona que puede aprender, tiene la capacidad de resolver problemas en momentos de crisis, sigue adelante, acepta las críticas, puede enfrentar aquellos desafíos, maneja el miedo, mantiene el equilibrio en toda situación. Aquí tendríamos que hacernos una pregunta sencilla. ¿Qué clase de mente tengo yo? ¿Una mente cerrada o una mente abierta? No en vano la Biblia dice que nosotros, los hijos de Dios, tenemos la mente de Cristo. A mí me gusta ser muy ilustrativo cuando oro. Y yo oro y a veces toco parte de mi cuerpo y le digo: Señor, que mis ojos te contemplen. Señor, que mi boca proclame tu nombre. Yo levanto mis manos y le digo: Señor, que mis manos hagan tu obra, mis manos hagan tu obra. Que mis pies estén en tu camino. Que mi corazón acepte tu voluntad. Que mis pensamientos retengan tu palabra. Entonces nos llenamos de Dios. ¿Qué hacer frente a esa furia de la sequía? Necesitamos llenarnos de Dios. Aquí cabe una reflexión muy importante. ¿Cómo alimentamos nuestras emociones, nuestros pensamientos en el diario vivir? Usted sabe que los pensamientos se alimentan a través de los sentidos. Y que según los pensamientos son las emociones del ser humano. Si yo estoy viendo películas de terror, si solo estoy escuchando música mundana, si estoy mintiendo, si estoy diciendo vulgaridades, si hablo de manera pesimista, si estoy sumido en la pornografía, si estoy murmurando de otro, ¿qué alimento estoy llevando a mi alma? Eso sería lo que llamaríamos espiritualmente también comida chatarra. Entonces, si yo me alimento mal durante la semana, no puedo pretender tener pensamientos saludables. Por supuesto que los pensamientos de esa persona van a ser pensamientos tóxicos. Pensamiento de odio. Pues es que no sé qué, sí sé cuándo. Cuando usted ve a una persona hablar y hablar y hablar y botar veneno, es porque su alma está envenenada. De la abundancia del corazón habla la boca. Nadie puede decir que está sano de corazón y echando pestes a todo mundo y odiando a todo mundo. Eso dice que esa persona de eso mismo se alimenta. Come mal, alimenta mal su alma. Está intoxicado. Pero si yo practico una vida sabia y aprendo a alimentar mi alma, aprendo a tener una higiene mental, aprendo a ver bien, a hablar bien, a hacer cosas correctas con mis manos, a que mis pasos sigan el camino del Señor, le aseguro que usted tendrá paz en su alma, porque usted tiene la mente de Cristo. Si cada día yo medito en la palabra de Dios, si cuando amanece tengo un encuentro con el Señor,
como de su palabra, agradezco por el día. Cuando participo en los alimentos, doy gracias al Señor. Si aprendo a tener pensamientos o más bien diálogos correctos hacia la gente, no permito que en mi casa se esté criticando a los demás. Si aprendo a perdonar, si soy una persona justa, si estoy viendo lo correcto, escuchando alabanza, lo correcto, no tengo por qué estar envenenado. Mi mente tiene que estar sana porque me he alimentado bien. Aquí tendríamos otra pregunta. ¿Cómo alimentamos nuestra alma, nuestros pensamientos durante esta semana que pasó? ¿Qué comió usted? ¿Palabra o pornografía? ¿Qué habló usted? ¿Alabanza o crítica? ¿A qué dedicó usted el tiempo? ¿A correr tras las cosas que usted quería o correr a los brazos de Jesús? Eso marca la diferencia. Por eso la Biblia dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. No que no vengan aflicciones, no que no vengan sequías. Puede venir la furia, la sequía, pero Dios nos librará de todas las aflicciones. ¿Cuántos dicen amén? Lo segundo que hay en el texto que quiero dejarle es la flaqueza frente a la obediencia. Mire lo interesante. ¿Por qué será que en los momentos críticos tendemos a olvidar las promesas del Señor? Isaac vivía bajo la promesa y bajo el pacto que Dios había dado a Abraham, su padre. Y una vez viene la sequía, Isaac olvida que estaba bajo pacto. ¿Y sabe cuál fue la evidencia? Que entró en la tentación de huir. ¿Sabe que este comportamiento y esta reacción de Isaac reflejan el corazón del ser humano? ¿Cuál es la tendencia del hombre cuando hay una crisis? Huir, huir. ¿Qué pasó en los años 90 en Colombia? Narcotráfico, terrorismo. Los que escuchamos las bombas. Yo estuve cerca, yo escuché la bomba del DAS cuando sucedió este atentado aquí. Escuchamos las bombas, vimos muchas cosas. ¿Y qué hizo los colombianos que pudieron? ¿Qué hicieron? Huyamos para Estados Unidos, que allá es el paraíso. A ver, ¿para dónde nos vamos? Hay que huir. Como hay una crisis, hay que huir. Se presenta una dificultad en la iglesia. Y como hay una dificultad en la iglesia, ¿qué hay que hacer? Vayámonos para otro lugar, hay que huir. Se presenta una dificultad en la casa, ¿qué hay que hacer? Pues hay que acabar con este matrimonio y divorciémonos, que hay que huir. Se presentó una dificultad en la empresa, ¿qué hay que hacer? Pues miremos para dónde huimos. Hoy huimos. La tendencia de nosotros los seres humanos es huir, porque creemos que huyendo solucionamos el problema, y ese es un acto de cobardía. ¿Sabía usted eso? Por eso, como el Señor nos conoce y sabe que somos dados a huir, no sé si usted esté planeando en estos días huir de algo. Y por eso Dios le trae esta palabra al tiempo perfecto. Porque cuando el Señor vio que en la noche, muy calladito, Isaac estaba listando su maleta para huir, el Señor se le cruza y de manera correcta se le aparece el Señor y le dice: no desciendas a Egipto, no salgas corriendo, no huyas de la realidad, porque así no se solucionan los problemas. Si uno se quiere ir, es porque la perfecta voluntad de Dios y porque todo está resuelto. Uno no huye pretendiendo que así arregla las cosas. Alguien tiene que decir algo a eso. Por lo menos diga ya.
Entonces Dios le da la orden y dice: no te vayas a Egipto. No te vayas a Egipto. ¿Sabe qué es lo tremendo? Que cuando tendemos a huir, huimos a Egipto. Es decir, Egipto, que en la Biblia representa el mundo, nos dice que cuando huimos, en vez de arreglar, agrandamos el problema. Yo escucho cosas como estas, con respeto de todos, y al que le caiga el guante, que Dios lo bendiga. Pero yo escucho a gente diciendo: uno no los ve en la iglesia, ¿por qué no ha vuelto a congregarse? Y uno les habla con amor y respeto, porque no le manejamos la vida a nadie. Pero nuestra responsabilidad como pastores es motivar a que la gente persista en el camino del Señor. Es mi trabajo y tengo que hacerlo bien. Entonces uno le dice a alguien: ¿por qué no ha vuelto? Uy, pastor, es que tengo deudas y me toca trabajar hasta los domingos para a ver si consigo plata. Eso es Egipto. Dejar el principio de congregarse por creer que allá haciendo más plata arregló la vida. Ese es Egipto. Amado, ¿usted por qué ha dejado de servir al Señor? Uy, pastor, es que estabas animado, es que lo que me pasó, entonces dejé de servir al Señor. Eso es correr a Egipto. Y muchos en medio de un problema corren a Egipto, haciendo préstamos que no tienen que hacer, mintiendo para conseguir las cosas que quieren conseguir, haciendo la trampa. Entonces no se dan cuenta que lo que están haciendo es violando los principios. Y mire cómo este hombre, Isaac, enreda el asunto, porque también en los versículos 6 en adelante dice que negó que su esposa, que Rebeca era su esposa. O sea que el hombre entró en mentira. Aquí hay algo importante, y esta es una pregunta: ¿usamos la mentira como un estilo de vida? La Biblia dice que Satanás es padre de mentira, pero hay gente que miente tan fácil y miente tanto que hasta él mismo se cree las mentiras. Y eso sucede, que una persona puede llegar a mentir tanto que esa misma persona se cree las mentiras. Fulano de tal vino aquí. No, no vino. Él no vino. Y sí vino. Sí vino. ¿Por qué llegó tarde? Se encuentra uno la gente así. En el Transmilenio está uno en Chapinero: no, ya vengo aquí en el Olaya. Oiga, sinvergüenzas, pero bien descarados, que ni siquiera bajan la voz y dicen que vienen en el Olaya. Uno dice: ¿cómo le es tan fácil mentir a la gente? ¿Cómo hacen de la mentira un estilo de vida? Sí, yo se lo entrego en 8 días. Él sabe que no, pero la meta es asegurar la platica. Y mintió en el negocio. Y ejemplos hay mil. Entonces, como aquí vemos la debilidad o la flaqueza frente a la obediencia. Mire lo interesante, ¿qué está diciendo el Señor? Y el texto hay que leerlo bien. Le dice que no descienda a Egipto y que habite en la tierra que el Señor le va a dar. Si hace eso, escúcheme, si hace eso de habitar allí como forastero, el Señor dice: si tú haces lo que yo te digo, te voy a bendecir. La bendición está condicionada a la obediencia. No podemos separarlo uno del otro. Yo no puedo: Chuchito, bendígame, yo vivo como quiera. No, eso no es de Chuchito, eso es del Señor Jesús, al que se le habla con honra y con respeto. Y Señor, aquí estoy primero para obedecerte. En otras palabras, la bendición es el resultado de la obediencia, no de la queja ni de chillar una hora delante del Señor. No le digo que no ore, pero yo veo mucha gente chillando que no obedece. No basta llorar. Dios no viene ni porque lloremos. Dios no viene ni porque estemos en agonía, ni porque sucedió una tragedia. Dios responde donde hay obediencia. Decimos amén a eso. Obediencia. A eso tenemos que dedicarnos, a la obediencia, con la ayuda del Señor. Y por eso aquí vemos entonces lo tercero. Lo primero que le dije es la furia, la sequía. Número 2, la flaqueza frente a la obediencia. Y número 3, la fortaleza del pacto.
Diga conmigo, la fortaleza del pacto. Mire lo interesante. Y esto tenemos que comprenderlo nosotros. ¿Sabe por qué Isaac reaccionó inicialmente de esa manera? Porque Isaac creyó que era un cabo suelto en la vida. Y lo hemos dicho y no sobra decirlo. No sabemos si usted fue deseado o no fue deseado por sus papás. Tal vez cuando usted conoció la historia, su vida, o alguien la conoce, dice, la verdad, yo soy el producto de una aventura de mi mamá o de mi papá. A mí me engendraron en una noche de copas. Yo no conocí a mi papá, dicen otros. Yo no conocí a mi mamá. Y si no sabemos interpretar eso, generamos un complejo, un resentimiento y un desaire de la vida. ¿Y yo por qué nací? Ya les he contado a todos ustedes, y quizás por los nuevos, el quinto de 6 hijos. Y no fui deseado en mi casa. Y supe que fue sufrir a mi papá y las situaciones difíciles. Entonces, cuando una persona no interpreta bien, dice, oiga, yo soy un accidente en la vida. ¿Y para qué vivir? ¿Y para qué me trajeron al mundo? De hecho, uno de los profetas dice que el hijo no debe decirle al papá, ¿por qué me engendraste? ¿Sabe por qué un hijo no tiene que preguntarle al papá, ¿por qué me engendraste? Porque antes de ser proyecto de un papá y de una mamá, somos un perfecto plan de Dios. Hayamos venido a esta tierra con pañal de oro o con pañal de costal. No sé dónde nació usted. Jesús nació en un pesebre. No sé si a usted le pusieron la ropa muy linda, le hicieron baby shower, todo el mundo le regaló, cuando pequeño lo peinaban con aguapanela, todo el mundo de la otra. Yo no sé cómo lo trataban a usted. O no sé si a usted lo cascaron y lo dejaron donde la vecina. De pronto esa fue su historia. Pero sea cual sea su historia, Dios lo planeó a usted. Y eso fue lo que Dios le quiso decir a Isaac. Le dijo que él formaba parte del pacto con Abraham, su padre, y que ahora lo iba a bendecir por sobre las circunstancias. Iba a bendecir a Isaac, lo iba a levantar, y que esa bendición no era solo para él, era una bendición generacional. Aquí tenemos que unir esto con la sequía que vivió Abraham. Escúcheme esto, por favor, présteme atención. Dice que Abraham vivió su propia sequía y ahora Isaac vive la sequía. Eso dice que cada generación tendrá que enfrentar su propia sequía. Por más que yo ame a mis hijos, por más que me esfuerce, no puedo evitar que él viva su sequía. La meta de un papá y de una mamá no es tratar de evitarle las sequías a los hijos. La tarea de un papá y de una mamá es preparar a los hijos para que enfrenten la sequía. Entonces, mire, Abraham le abrió camino de bendición a su hijo Isaac. Me fascina cuando dice la palabra, lo está diciendo, por cuanto Abraham oyó mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Tal vez su padre no le abrió a usted camino de bendición. Alguien me puede decir, mi papá no conoció al Señor, mi papá fue borracho, no me abrió un camino de bendición. Por eso la Biblia dice que aunque padre y madre me dejaran, con todo Dios me recogerá. Pero ahora usted y yo que hoy estamos escuchando esta palabra, ya somos responsables. Por esta sola palabra, si usted venga por primera vez, es responsable. Porque Dios le está diciendo que ahora usted y yo estamos llamados a marcar la diferencia y que somos responsables por la siguiente generación. Y que yo puedo abrirle camino de bendición a mis hijos o puedo detener la bendición para mis hijos. Por eso la Biblia dice constantemente, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y humildemente yo trabajo sin ser perfecto,
para que un día se diga: yo soy el Dios de Santiago, de Samuel, de Juan, de Jeremías, de Noelia y de las generaciones que vienen. ¿Quiere usted abrirle camino de bendición a sus generaciones venideras? ¿O quiere detener la bendición? Este asunto va más allá de que yo hago con mi vida lo que se me da la gana. Esto va más allá de que yo soy así y si le gustó así, o si no, mire a ver qué va a hacer. Espera un momentico. Menos orgullo, más humildad y más sabiduría para interpretar la vida a través de las generaciones. ¿Qué vamos a hacer con las generaciones? Somos responsables a las generaciones. Ya vemos el ataque diabólico contra las generaciones. La primera cédula no binaria esta semana en Colombia. Campaña del LGTBIQ. Ya salió un aviso del nuevo ministro de Educación: nada de creencia, nada de religión, nada de eso en las aulas. La persecución viene. ¿En dónde está la esperanza de las nuevas generaciones? ¿En el gobierno? No, señor. Olvídese. La nueva generación, la esperanza para las nuevas generaciones están en papás que entienden el principio, que nos tomamos de la mano de Dios y le abrimos camino de bendición a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestra descendencia. Ahí está la esperanza, en la sangre de Cristo. Así que ahí está la fortaleza del pacto. Isaac, tú no vives al azar. Aunque venga la sequía, quiero decirte, le está hablando Dios, que tú vives por sobre las circunstancias. Tú vives por el pacto. Tú vives por el pacto. Y usted y yo, aunque estamos en un mundo de tantas circunstancias adversas, nosotros no vivimos por las circunstancias, vivimos por lo que ha salido de la boca de Dios. Y podemos ser productivos. Por eso, alguien diría: pero esa historia quedó allá, eso es de allá atrás. No en vano nos damos cuenta que ahora en Jesucristo somos altamente productivos. Mira lo que dice Gálatas. Para conectar esto, Gálatas capítulo 3 versículo 9, el texto dice de la siguiente manera: de modo que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. Aquí está la cruz de Cristo. Abraham miró hacia el Mesías. Nosotros estamos aquí, miramos al Cristo que entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y eso nos dice que el Dios que bendijo a Abraham y le dijo que le iba a entregar riquezas, descendencia, bendición de manera tan especial, esa misma promesa nos alcanza a nosotros. Lo dice en el versículo 14 de ahí mismo, 3:14 de Gálatas, dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. El terreno está preparado para ver la gloria de Dios aún en medio de las crisis. Y mire lo interesante. En el versículo 11 de Génesis 26, el primer texto que leímos, dice que Isaac escuchó a Dios y le obedeció, y sembró en aquella tierra y cosechó aquel año al 100%. ¿Se imagina todo el mundo vendiendo sus fincas? ¿Para qué tener fincas si no producen? Necesitamos es plata. Mientras tanto, Isaac sacó un bulto de semilla y comenzó a sembrar. Y yo me imagino a sus vecinos diciéndole: oiga, ¿usted está loco? No sea bobo. ¿No se da cuenta que la tierra no está produciendo? ¿Por qué más bien no se come esa semilla con su familia? Haga otra cosa con su familia. Pero él dijo: no, yo no vivo por las circunstancias, por lo que ven mis ojos. Yo vivo por mi fe puesta en el Dios creador de los cielos y la tierra. Por lo que él le dijo a mi padre y por lo que él ahora me ha dicho a mí, que él me va a bendecir. Y sembró y cosechó aquel año al 100% y lo bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hato de ovejas, de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Pero Isaac también destapó esos pozos. Tenemos que ser conscientes que debemos sembrar. ¿Qué va a sembrar usted?
Te quiero proponer 3 cosas que siembre. Solo se las voy a anunciar. Sensibilidad a la voz de Dios. Eso habla de comunión con Dios. Siembre bien. Tengamos una semana, tengamos una vida de comunión con Dios. Eso es siembra. Número 2, sembremos persistencia. Perseverar, amando a Dios, sirviéndole, siguiéndole, caminando tomado de la mano de Dios. Y vamos a sembrar buena semilla. Buena semilla es obediencia, es actitud. Si hablamos en lo económico, sea generoso. Bendiga a una persona necesitada. Bendiga a alguien que lo necesite. Sea justo con su casa. No siembre en el cigarrillo, no siembre en el alcohol, porque eso es ruina y miseria para su vida. No siembre en la maldad. Y seamos agradecidos con el Señor también. Si eso hacemos, vamos a ver que seremos productivos en medio de la sequía. He dicho, colóquese en pie. Déjeme por favor hacer 2 oraciones. El liderazgo está conmigo. Ya son 36 años sin parar, juntamente con mi esposa, caminando con Dios, amándole y sirviéndole. Y si usted dice, oiga, ¿qué hablar a ese par de pastores, esposos, ya solo, ya se fueron los hijos? ¿De qué hablarán? Un diálogo que nos ocupa mucho a mi esposa y a mí es la gratitud delante de Dios. Una y otra vez recordar lo que Dios ha hecho, cómo nos ha bendecido, cómo Dios ha tenido misericordia, cómo Dios nos ha sustentado, cómo Dios ha sido fiel. Y cada día nos enamoramos más de la presencia del Señor. El Dios de la Biblia es real. Él cumple su palabra. Cierre sus ojos. ¿Qué va a hacer con la palabra que escuchó ahora? Y quisiera, mientras usted está orando, dirigirme a las personas que hoy vienen por primera o segunda vez. Invitarle a tener un encuentro personal con Jesús, con el Dios de la Biblia, con el que le he predicado, aquel que sobre las circunstancias, al que nos cuida en esta vida y en la vida eterna. Si usted ha venido por primera o segunda vez y dice, yo quiero conocer más de Dios, quiero rendirle mi vida a Jesús, reconocerlo como el Señor y el dueño de mi vida, indíquelo levantando su mano derecha. Si hay alguien aquí, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Yo sé que el liderazgo está conmigo ya. Dios le bendiga. Ahí hay manos que se levantan. Tenga su mano bien en alto. Por favor, no la baje. Queremos orar por su vida. ¿Habrá alguien más que dice, yo necesito a Jesús en mi vida? Allá atrás hay una persona. Los líderes están conmigo. Queremos orar por su vida. Si hay alguien más. Ahora hay un líder a su lado. Señor, queremos orar por estas vidas. Allá hay una mujer también. Oramos por cada persona que ha levantado su mano, que te reconoce a ti en su corazón como el Señor y dueño de su vida. Tú los trajiste a buena hora. Son los Isaac de este tiempo. Tú los trajiste para decirles que les amas, que tienes planes con ellos, que lo que se ha salido de sus manos no se ha salido de las tuyas, que tú los quieres cuidar, los quieres bendecir y fortalecer todos los días de su vida, que no hay por qué temer si nuestra vida está confiada en ti. Los bendecimos de todo corazón. Y ahora usted dígale, y la iglesia nos acompaña, usted que levantó su mano, dígale, Señor Jesucristo. No escuche la iglesia, dígale, Señor Jesucristo, gracias por amarme a tal punto que entregaste tu vida en la cruz del Calvario por mí. Te pido perdón por mis pecados. Lávame de toda maldición. Espíritu Santo, revela a Jesucristo y su plan perfecto en mi vida. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, bendecimos estas vidas. Pedimos que tu presencia les llene, que la semilla que hoy ha quedado sembrada en sus corazones produzca fruto al 100%. Que perseveren en la vida cristiana, que nunca se aparten de ti, que te amen y decidan entregar todo su ser delante de ti. Mientras los líderes están orando por ellos,
Ahora usted levante sus manos y dígale: Señor, gracias por la palabra que he recibido. ¿En qué le habló Dios? Dígale: perdóname. Tal vez usted está huyendo. Tal vez alguien pretende huir. Y el Señor le dice: no huyas, porque ahí te voy a bendecir. No busques más justificaciones para salir corriendo. Es ahí donde te voy a prosperar. No saldrás en vergüenza. No huirás cobardemente. Eres un valiente en mis manos. Enfrenta el desafío. Te voy a honrar, te voy a bendecir, te voy a levantar. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, yo bendigo una iglesia y la proclamo altamente productiva en medio de la sequía. Proclamo una iglesia que tiene la mente de Cristo, que no está sujeta a las noticias negativas. Padre Celestial, levanta esta iglesia con fe y confianza en tu nombre. En el nombre de Jesucristo. Ahora dele gracias por el pan de cada día. Dígale: Señor, gracias porque me has sustentado, porque aunque hay noticias difíciles, tu cuidado ha estado sobre mi vida. Y bendecimos a Colombia, bendecimos a La Guajira, donde hay sequía. Proclamamos la gloria de Dios en Colombia, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Proclamo, Señor, la plenitud del Espíritu Santo en esta iglesia, levantándola y avivándola de manera sobrenatural, en el nombre de Jesucristo de Nazaret.